no pudimos tener la clase, ¿cierto? Habíamos visto, espérenme, les doy compartir acá, presentar ahora. Habíamos visto por acá formatos de institución, clases, biología octava. Listo. Entonces, la clase pasada, lo que habíamos, o lo que les había dejado para el día lunes, ¿cierto? Había sido una actividad relacionada, o un texto, más bien, no era mucho lo que había que hacer, donde nos hablaban sobre el aparato reproductor. Entonces, ¿qué nos decían en general de los aparatos reproductores, cierto? Que son los encargados de qué, ¿cuál es la principal función de un aparato reproductor? ¿De hacer células sexuales? Listo, ¿cierto? Acá lo dice, recuerden que esas células, ¿cómo las llamamos? Gametos. ¿Listo? Gametos. Pero ojo, los seres vivos que tenemos un aparato reproductor, como en el caso del ser humano, no es que nací hoy, ¿cierto? Y ya hoy tengo todo desarrollado, ¿cierto? No pasa eso. No pasa eso. Y en ningún otro ser vivo, o sea, en ningún otro mamífero, por ejemplo, un perro, un gato, una oveja, un camello, una jirafa, en ningún otro mamífero, eso va a pasar apenas sea el nacimiento. Hay un ciclo, hay unas etapas, ¿cierto? Y entonces el ser humano es algo larguito, ¿cierto? Somos como demoraditos en ese proceso. Un perro o un gato pueden iniciar su etapa reproductiva, no sé, a los 3 años, ¿cierto? 2 años. Nosotros, ¿cuántos nos demoramos para que nuestro cuerpo esté adaptado para la reproducción? Según De la pubertad. Entonces, perfecto, la pubertad, ¿cierto? Esa es la etapa en la cual se nos desarrolla todo el aparato reproductor, o sea, todo lo que implica, ¿cierto? Todas las células, todo se desarrolla, ¿cierto? Donde aparecen unos caracteres sexuales secundarios. Un ejemplo de un carácter sexual secundario, ¿cuál sería? Chicos, señoritas, un carácter sexual que aparece en la pubertad. ¿Cuál puede ser? ¿Vello púbico? El vello. Listo, ese es uno de los más comunes, el vello púbico, ¿cierto? Vello, ojo, no solamente en la zona pública, sino vello también en las axilas, vello también en el caso del hombre, ¿cierto? En su rostro. Entonces, ojo, ¿qué otra característica secundaria sexual aparece en la pubertad? El crecimiento. Bueno, más o menos, sí, el crecimiento, Sí, pero, Las primeras Desarrollo. pero no, ojo, una característica en específico. Ya hablamos del vello púbico. ¿Qué otra característica creen ustedes? el desarrollo de órganos genitales. Bueno, el desarrollo, más que de eso, el desarrollo, por ejemplo, en las Hormonas. mujeres, ¿cierto? De las glándulas mamarias, de los senos. ¿Listo? Otro caso, listo, la llegada de la menstruación, ¿cierto? Es el indicio, es algo que indica que la mujer ya es apta, ¿cierto? Reproductivamente para quedar, ¿cierto? Para reproducirse. Eso primera es, eyaculación. eso, Primeras y lo mismo eyaculaciones en los hombres. en los hombres pasa lo mismo, ¿cierto? Hay un momento en que hay una eyaculación involuntaria, la cual es indicio de que esos espermatozoides ya son fértiles totalmente, ¿cierto? Y se puede alcanzar la reproducción con ellos. ¿Listo? Entonces, ojo, esos son caracteres que van apareciendo después. El caso de los hombres, el engrosamiento de la voz, ¿cierto? Que la voz se vuelva un poco más grave, es otra Que característica. comienza a crecer más la manzana. Listo, esto ustedes en un niño acá no lo notan, ¿cierto? En un niño toquen, sí, el cuello, no sé, a su hermanito, si tiene un hermanito de pequeñito, de menos de 10 años, y el cuello es totalmente liso, ¿sí? No se va a sentir nada. Mientras que ustedes, que yo creo que ya están en esta edad, ¿cierto? Ya pueden tocarse acá el cuello, ya detectan la manzana de Adán. Todos esos son caracteres secundarios, ojo ahí. Ahora, también nos dicen que esto no ocurre lo mismo en hombres y mujeres, eso no es en la misma época, ni en la misma edad, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces veamos este comparativo, se los voy a explicar como para que no quede ahí. Este comparativo me dice niñas, niños por un lado, ¿cierto? Niñas por un lado, niños por un lado, o jóvenes, ¿cierto? Porque eso ya no pasa en la niñez, sino esto ya inicia a pasar como en la juventud, en la adolescencia, en la pubertad, ¿sí? Entonces, ojo acá, en mujeres es donde primero se inician a ver esos cambios, visto en las mujeres.
aproximadamente 8 años, ¿cierto? Se inician a desarrollar las mamas, las glándulas mamarias, ¿listo? Se inician a desarrollar, se inicia a ver un crecimiento, a diferencia del hombre que sigue igual, ¿cierto? Nosotros poseemos alguna estructura parecida que son las tetillas, pero en nosotros no se van a desarrollar. En la mujer sí se va a dar desarrollo a partir de unos 8 años. ¿Listo? Aproximadamente hasta qué edad? Los 13 años. ¿Listo? Sigamos mirando. Vello púbico es otra característica común tanto en hombres como en mujeres. El vello púbico en las mujeres inicia a hacer su aparición aproximadamente a los 9 años, ¿cierto? Mientras que, bueno, y tiene un proceso como de crecimiento y de desarrollo de ese vello púbico hasta los 14. Mientras que en el caso del hombre se inicia a ver un poco más tarde, ¿cierto? Aproximadamente a los 10 años y medio se inicia a ver ese desarrollo de vello púbico hasta aproximadamente los 14 años y medio, 14, entre 14 y 15 años. ¿Listo? Otra característica supremamente importante, el crecimiento. Miren lo poquito que crecen las mujeres. O sea, lo poquito no, el poco tiempo que tienen para crecer las mujeres, ¿cierto? Entonces es un tiempo de aproximadamente 2 años, ¿sí? Es lo que se podría decir que es como en su pubertad. La etapa de la pubertad es la única etapa que ellas tienen, ustedes como niñas, como mujeres, tienen para crecer, ¿cierto? Que es aproximadamente entre los 11, 13, 14 años, ¿sí? Ya por mucho, pero por lo general 11, 13 años. Entonces es un periodo de tiempo muy corto en el cual pues pueden que después de ese tiempo crezcan, pero el crecimiento va a ser mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas están ya después de los 3 en este momento? A ver, ¿quiénes todavía tienen esperanzas de crecer y quiénes ya las perdieron? Señor, ¿Quiénes están por encima de los 13? Señoritas, ojo, estoy hablando de señoritas. Señoritas que están por encima de los 13 años en este curso. o sea, que tengan 14. Exacto, 14, 15, Más de 16. 14. Hacemos la manita. Manuela, bueno, Manuela yo creo que es la única que ya está perdiendo las esperanzas de crecer. ¿Listo, Manuela? Yo Ya, creo que ya, ya es mucho. ya a esa edad, según esto, ¿no? Ustedes van a crecer un poco más. Eso no se miente, ¿cierto? Pero ya no va a ser como tan evidente. Puede que crezcas cada año por ahí medio centímetro, cada año, ¿sí? Pero ya no va a ser muy marcado ese crecimiento. Entonces, ojo, las que aún no han llegado Pues a yo esa, ya pues siento que crecí lo suficiente porque ya soy muy alta. bueno, si ella, Manuela ya dice, ya no más crecimiento, ya pari hasta ahí. Entonces, eso es, hasta los 13 se puede dar ese crecimiento así como acelerado. En los hombres, esto va a iniciar ese crecimiento acelerado inicia aproximadamente desde los 13 años, un poco más tarde que las mujeres, pero también dura mucho más. 14, 15, 16, 17 años, ¿cierto? 18 años la mayoría de veces. Entonces son casi 5 años, a diferencia de los 2 años de las mujeres, en los hombres son 5 años en los que se crece aceleradamente. Ese proceso de crecimiento se da durante más tiempo. ¿El hombre puede seguir creciendo? Por supuesto que sí, ¿cierto? Pero ya no lo va a hacer de la misma forma acelerada. Puede crecer aproximadamente hasta los 22 años, ¿listo? 22 años, pero como les dije, no va a ser de la misma forma acelerada. Pueden crecer, no sé, 3 centímetros en ese tiempo, ¿listo? La regla, lo que llamamos la menstruación, ¿cierto? ¿Qué significa? Como les dije ahorita, significa ese periodo de fertilidad. Es decir, a partir de la primera menstruación, la mujer ya es fértil para quedar en embarazo, para reproducirse. ¿Listo? ¿Cuándo ocurre? Esto es variable. Esta edad cambia mucho, pero el promedio está entre los 11 años. Hay niñas que se desarrollan mucho antes, ¿cierto? Pero el promedio está entre los 11 años y medio hasta aproximadamente los 14. Y hay algunas que pueden durar un poco más, ¿sí? Pueden ser de los 15 años y aún no ha presentado ese proceso de desarrollo. Pero el promedio está entre 11 y 14 años. ¿Listo? Donde llega la primera menstruación. Mientras que en el hombre, esa primera eyaculación se da aproximadamente en los 13, 2, bueno, esto puede variar, ¿sí? Pero lo general es verlo de los 13 años hacia adelante. ¿Listo? 13 años hacia adelante. Entonces, ojo acá, a partir de esta gráfica, ¿qué podíamos decir del desarrollo? ¿Qué podemos decir del desarrollo en hombres y mujeres?
Señor. que son diferentes. Que, digamos, Lógicamente, el crecimiento de la mujer es más corto que el del hombre, que nosotras tenemos la regla, ellos tienen la eyaculación en todo eso. listo. Que, Entonces, profe, y otra cosa, que a los 14 años ellas ya están totalmente desarrolladas. listo. Eso es como lo principal, ojo, eso es como lo principal que podemos ver, y es el tiempo. Las niñas a menor edad ya están desarrolladas sexualmente, ¿cierto? O sea, ya están aptas para ese proceso de reproducción a menores edades que en los hombres. Miren, 14 años para todos, ¿sí ven? 14 años ya se supone que ya es o sea, ya están, sí, el cuerpo, ojo, el cuerpo, ya está listo para ese proceso de reproducción, mientras que en el hombre es un proceso un poco más tardío, ¿sí? Aparte que duran más, miren, duran mucho más cada proceso, ¿cierto? Y se demoran y es mucho más tardío en años, ¿cierto? Mira, la mujer se supone que ya está desarrollada a los 14, mientras que el hombre son los 17 años y aún no ha terminado ese proceso de desarrollarse. ¿Listo? Entonces esas son como las principales diferencias, así que podemos ver a grosso modo. ¿Entendido lo que se vio o bueno, lo que les dejé la clase pasada? Sí, señor. Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces, ojo, a partir de eso podemos decir que, ¿cierto? Cada aparato reproductor, o sea, el desarrollo de los aparatos reproductores y de los caracteres sexuales va cambiando con la edad y va cambiando con el sexo. Y otra cosa, ¿Listo? es que a los 14 años los hombres ya pues ya se reproducieron de órganos y tienen las otras tres en tipo de esfera. Listo, bien. Entonces, ojo acá. Listo, eso que nos está nombrando el caballero y eso que acabamos de ver nos permite hablar de algo que yo ya les he dicho, una palabra que les he repetido varias veces, dimorfismo sexual. ¿Listo? Diferencia entre los sexos. Diferencia. A pesar de que somos seres humanos de la misma especie, Homo sapiens, hay diferencias entre sexos. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos con lo del día de hoy. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a poner la fechita, fecha. Listo, fecha. 11/05 del 2021. Aparato reproductor. Listo, masculino. Entonces voy a compartirles acá la pizarra, ya la tengo abierta. Listo. Entonces, porfa, fechita del día de hoy, 11/05 del 2021. 11/05 del 2021. ¿Listo? Aparato reproductor masculino. ¿Listo? Ah, bueno, yo quería socializar una cosa y era las respuestas de la vez pasada. ¿Se acuerdan que hicimos como un tipo de quiz? Un tipo de quiz entre comillas, unas preguntitas. Sí, señor. Listo, así como no la clase del lunes, porque no la tuvimos, la anterior clase habíamos hecho acá se las estoy compartiendo, entonces pues quería socializarles las respuestas. ¿Listo? Entonces, ojo, en el primer punto, en la especie humana la reproducción es de tipo, ¿qué dicen ustedes? Sexual. Perfecto, ahí yo supongo que a todos les debió haber quedado bien. Sexual, ¿cierto? La reproducción humana es de tipo sexual. Vamos con el siguiente. La unión del gameto masculino con el femenino, ¿cómo lo llamamos? Fecundación. Fundación. Perfecto, recuerden que creo que lo habíamos definido ese mismo día. Cuando un gameto masculino, el espermatozoide, ¿cierto? Se fusiona, se une con un gameto femenino, el óvulo, vamos a dar paso Tengo aquí una pregunta, ¿cuál es esa? a la fecundación. ¿Quién está haciendo la pregunta? ¿Eric? No, Nelson. Nelson, profe. Nelson, ¿qué pasó? ¿Cómo es la pregunta? No, profe, ¿eso es una actividad o algo así?
No, Nelson, esa es una actividad que habíamos hecho hace como 8 días, yo creo. Entonces la Ah, estoy pero no había corrigiendo. que subir nada. La estoy corrigiendo, no, no, no. Esto tocaba subirlo, pero eso fue hace 8 días. Ojo acá, tercer punto. ¿Cuál de las siguientes especies animales son vivíparas? ¿Quién es? El humano. Listo. Hermano, el gato. Los humanos y los gatos. Perfecto. Ojo, recuerden que vivíparo es que el desarrollo del ser vivo en la etapa inicial se da en el vientre, en el útero, ¿cierto? De la madre. Entonces, el gato, ¿cierto? Las gatas desarrollan o tienen a sus crías, ¿cierto? Una parte del tiempo en el útero de ellas, ¿cierto? Ahí se desarrolla esa cría, ese feto, ese cigoto, ese embrión, como lo quieran llamar. Y en el humano también pasa lo mismo. El lagarto, los lagartos es por huevos, las águilas por huevos, ¿listo? Entonces, ojo ahí. Las células sexuales en la especie humana se llaman, hoy lo vimos y ya lo hemos hablado muchas veces, Gametos. osteocitos, neuronas, plaquetas o gametos. Gametos. Perfecto. Entonces, ojo, al que le quedó mal ahí corrijamos. Los que les quedó mal vayan corrigiendo para que después pues utilicen eso para estudiar o bueno, sí, eso les puede servir. Entonces corríjanlo por favor. Quinta y última. ¿Cuáles de las siguientes especies animales son ovíparas? Tortuga. 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 Listo. La tortuga es la respuesta adecuada y la más certera. Pero si alguno hubiera hecho como una consulta un poquito más allá, ¿cierto? Tiburón también. Hubiera encontrado, Eric, ¿que qué? Que el tiburón también. Que los tiburones también. Ojo, los tiburones pueden ser de dos formas. Ovovivíparos, ojo, ovovivíparos o ovíparos. Entonces, podemos encontrar que ellos ponen, ¿cierto? Las hembras ponen los huevos, ¿cierto? Por fuera, llega el macho y los fertiliza, eso sería ovíparo. Pero muchos de los tiburones, por lo general la mayoría, ¿cierto? Hacen otro proceso que es la hembra, el huevo, el macho los fertiliza, ¿cierto? Pero la hembra no expulsa el huevo. El huevo se desarrolla dentro de la hembra. ¿Listo? Eso es ser ovovivíparo. Entonces, ojo ahí. El tiburón y la tortuga 100%. El tiburón, algunas especies de tiburón son ovíparas. Pero igual yo cuando les califiqué, pues si pusieron tortuga solamente les puse bien. Si pusieron tortuga y tiburón, les puse también bien. ¿Listo, chicos? Profe, o sea que cuando es verdad que los tiburones cuando nacen y son chiquitos, el primero que nace se come a los hermanos. Eso garantiza la supervivencia de la especie. ¿Por qué? Por ejemplo, hay seres vivos que ponen miles de huevos. Sí, hay peces que ponen miles de huevos, muchos, muchos. Pero la verdad sobreviven. ¿Alguno se ha visto Nemo? Buscando a Nemo. Sí, señor. Había Los huevos de todos los que puso, de todos los que puso la hembra. ¿Ven? Solo sobrevive uno que es Nemo, ¿cierto? Entonces, eso pasa en la vida real con los animales. De tantos huevos que se pueden poner, lo más probable es que sobreviva uno o dos. Entonces, ojo, el tiburón para garantizar que eso no vaya a pasar, pone sus huevos, ¿cierto? O desarrolla los huevos por dentro. El primero que eclosiona, o sea, para garantizar que ese primero, mejor dicho, sobreviva, a pesar de que sea el único, pero garantizar que sobreviva, ¿qué va a pasar? Se va a iniciar a tragar a los otros, ¿cierto? Se van a dar peleas y ahí se conoce una frase famosa que, ¿cierto? El más apto es el que sobrevive, el más fuerte es el que sobrevive. Entonces, para garantizar eso, pues el tiburón debe tragarse a los otros, así va a demostrar que él es el apropiado, ¿cierto? Para sobrevivir en este mundo de la naturaleza que es mucho más agresivo, ¿cierto? Profe, y también es verdad que cuando ya no necesita la mamá, se la come. Bueno, eso no es tan cierto. Se puede comer partes internas de ella, sí, puede pasar. O sea, el tiburón por dentro se puede alimentar de partes internas, pero por eso entonces apenas inicia a pasar eso, se da la expulsión, ¿sí? Se expulsa rápidamente, pues para que ese tiburón ya se desarrolle
¿sí? En su vida normal. Pero sí, eso también se puede encontrar, ese tipo de canibalismo se puede encontrar. Bueno, ojo acá. Entonces, ahora sí, vamos para la reproducción, ahora sí, del aparato reproductor masculino. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el aparato reproductor masculino? Vamos a reconocer o lo vamos a dividir como en dos secciones. Unos órganos genitales internos, ¿listo? Entonces se encuentra dividido en órganos genitales internos. ¿Listo? Y unos órganos genitales pues, externos. Hombres y señoritas, ¿no? Porque esto debe ser algo que lo deben saber todos. Órganos, ¿cuáles serían los internos y cuáles serían los externos? A ver, los escucho. ¿Conocen su cuerpo, caballeros, señoritas? También deben conocer el cuerpo del sexo contrario, ¿cierto? Del sexo opuesto. Entonces, un órgano externo masculino. ¿Los testículos? Listo, los testículos son un órgano externo. Pues la misma palabra me lo está indicando, externo, quiere decir que están por fuera, ¿cierto? Los testículos. ¿Cuál otro? Uretra. ¿Será que sí? No, Solamente vamos, es que ni siquiera los testículos, solamente vamos a encontrar dos. Ojo, ¿listo? El pene, que es el principal, ¿cierto? El pene, y el escroto. ¿Qué es el escroto? Es la bolsa que recubre a los testículos. ¿Listo? Entonces, ojo, órganos genitales externos solamente hay dos. El escroto, que es la parte que recubre los testículos del hombre, y el pene, ¿cierto? Esos serían los únicos dos que vamos a encontrar ahí. Ahora, internos, ¿qué tendremos? La próstata. Listo, Giselle por allá nombra la próstata. Muy bien, la próstata es un órgano interno. ¿Cuál otro? La vejiga. La vejiga. Bueno, la vejiga no hace parte. La vejiga, recuerden que es una, o sea, nuestro aparato, en el caso del hombre, nuestro aparato reproductor está muy relacionado con el aparato urinario, ¿cierto? Pero lo de la vejiga sí no, nada que ver, porque la vejiga es una bolsa que se encarga La de... vesícula. No, la vesícula no, espérame. La vejiga es una bolsa que se encarga de almacenar. Epididimo. Chicos, espérenme un momento. La vejiga no, porque es una bolsa que se encarga de almacenar la orina. ¿Listo? Por ende, no tiene relación con el aparato reproductor. ¿Listo? Ojo ahí. Entonces ya vamos uno solito. La próstata. ¿Cuál otro? La uretra. Ahora Bien. sí, como dice Juan Esteban, los testículos. ¿Listo? Dylan, ¿cómo no te alcanzo a escuchar? Escríbeme en el chat, porfa. Edidíparo. la uretra. No te alcanzo a escuchar. Es que No. no- Profe, es que es una palabra que está toda rara, pero yo dije uretra y pues que me equivoqué en lo primero, pero siento que en esta sí sirve, ¿no? la uretra. El espididimo. Ojo, la uretra. Bien. Vamos, próstata, uretra. Los más importantes. No busquen por allá unos todos rebuscados, sino los más importantes. Los testículos, la próstata, la uretra. ¿Qué más podríamos encontrar? Vesículo seminal. La vejiga. Entonces hay una estructura que se llama vesícula seminal, ¿listo? Y otro así, ¿listo? La vejiga. Ah, no, la vejiga es urinaria. Ya les dije que la vejiga es urinaria, ¿listo? Otro que podemos encontrar así son los conductos deferentes, unos conductos que se encuentran por dentro que conectan todo esto. Esos son como los más importantes. ¿Hay más? Claro que sí hay más. Ojo, hay más. Pero esos son como los más importantes o los de mayor renombre. Hay uno que se llama la glándula bulboretral. Hay otro que yo creo que es el que me quería decir el caballero, el epidimio. ¿Sí es ese? Sí, señor. Es que se me hacía complicado, pero Tranquilo, el epidimio es una parte que recubre a los testículos, ¿listo? Se encuentra por encima del testículo. Entonces así vamos a encontrar varias partes, pero las más importantes pues ya se las nombré ahí. ¿Listo? Entonces vamos a También escribir. salen en la imagen. Ahí están en la imagen, sí. Yo ahí les puse la imagen, ahí los encuentran. Ah, Entonces, profe, pero en la imagen aparece epididimo.
Epididimo o epidimio, no importa. ¿Listo? Epididimo, aunque sí, lo más conocido es nombrado como epididimo. Pero no importa, cualquiera de los dos nombres se usa comúnmente. Entonces, epididimo, testículos, conducto deferente, la próstata, la vesícula seminal, la vejiga. Bueno, ustedes miraron la vejiga, pero no es tan importante. Ella es más que todo el aparato urinario. ¿Listo? La vejiga no tiene mucho que ver en el aparato reproductor. Sí para la orina, no para el aparato reproductor. La uretra y el pene. ¿Listo? Entonces, vamos a escribirlos aquí, porfa, para que los tengamos presentes. Regálenme un momentico. Listo. Entonces, órganos genitales internos y órganos genitales externos. Hablemos de los internos. Entonces, acá vamos a encontrar testículos. ¿Listo? Entonces, testículos. ¿Para qué servirán los testículos? ¿Qué creen ustedes? Para llevar ¿Para qué están? Para el esperma, Para hacer el el semen. esperma hacia afuera, La interna. hacia el hacia afuera, eso. Hacia afuera, no. ¿Para qué sirven los testículos? ¿Qué hacen los testículos? Para hacer el semen. No hace el semen. Lo Falso. almacenan y después lo No, hace expulsan. hace algo específicamente que Para está de- almacenar el Tiene- semen. Tiene un tubo con el vesículo seminal. Tiene, o sea, No. es... No, señoritos, señoritas. Bueno, lo primero es que es un órgano Profe, para la es un órgano- reproducción de gametos. perfecto, muy bien. ¿Quién fue la que lo dijo o el que lo dijo? Juliana. Muy bien. Nosotros los Producción hombres de no gametos. sabemos eso. Ojos, terrible, ¿cierto, Nelson? Más que hacer el semen, perdón, más que hacer o la producción de semen, se encarga específicamente de la producción de espermatozoides. ¿Listo? Específicamente. Entonces, ojo, es un órgano par. ¿Qué quiere decir que sea un órgano par? Que son que dos. hace el doble de reproducción. Son dos. ¿Qué son dos? Eso significa que es un órgano par. Produce el Que hace, gameto masculino. produce más Produce. que solo uno. Produce el gameto masculino. Ojo ahí, produce el gameto masculino. ¿Cuál es el gameto masculino? Espermatozoide. Espermatozoide. ¿Listo? ¿Por qué creen que están afuera y no están adentro de los testículos? Porque nos daría una infección si estarían afuera. No. ¿Por qué pensarían ustedes? Porque Profe, ¿por qué qué? ¿Por qué los testículos se están encuentran adentro y no afuera. afuera? No, al revés, afuera y no adentro. Eso. Ese Cristian, yo no sé cómo. ¿Por qué los testículos se encuentran afuera, en la parte externa y no adentro? ¿Por qué creían, muchachos? ¿Ni idea? Porque Nunca se han hecho Ni esa idea. pregunta. Oiga, daría ¿por qué? mucho calor. O sea, ¿Por qué? mucho... ¿Por qué es que están los testículos afuera? ¿Por qué? Y no están adentro, ¿no? Ni idea. Porque no daría semen. ¿Por qué no daría semen? No. Ojo aquí. La respuesta Pues se correcta, necesitan airear. la respuesta porque se necesitan airear. Tiene que ver, tiene que ver, No nos permitirías botar el líquido. Por decirlo. tiene que ver. No, lo de Nelson no. ¿Quién fue lo que dijo que airear? Miguel, creo. No, Miguel. Necesitan tener frío. No es que necesitan tener frío, ojo. Los testículos se encargan de producir los espermatozoides. Los espermatozoides deben estar a una temperatura diferente a la que se encuentra interiormente el cuerpo, porque si el cuerpo, nuestro cuerpo se encuentra a una temperatura de 36, 35 grados, 37 grados centígrados. Los espermatozoides no soportan esa temperatura. ¿Listo? Por eso los testículos se encuentran en la parte externa, ¿sí? Si estuvieran en la parte interna, la temperatura mataría a los espermatozoides. ¿Listo? Ahora, caballeros,
¿Por qué, caballeros? Porque ustedes son los únicos que les ha pasado, supongo yo. Cuando hace mucho frío, ¿qué características presentan sus testículos a diferencia de cuando hace mucho calor? ¿Ninguno? Nos da pena. Ay, muchachos, ya están grandes, háganle a ver. Juan, Un poquito, profe. Como que se recogen. Como que se recogen así. Ojo acá. Silencio. Cristian nos está diciendo, Juan Esteban nos dice se esconde. Cristian se dice se recoge. Efectivamente, ojo. Cuando está haciendo, ojo a lo que yo les dije. Si hay mucha temperatura, ¿cierto? No puede pasar porque los espermatozoides, ¿qué les va a pasar? ¿Se queman? Listo. Bueno, no que se quemen, pero no van a funcionar. Pueden que ellos sobrevivan, pero no van a ser fértiles. Entonces, en casos, por ejemplo, cuando el día es muy caluroso, ¿cierto? Cuando estamos haciendo ejercicio, pues la temperatura aumenta y eso es malísimo para los espermatozoides. Por ende, el cuerpo ha generado unas técnicas y en este caso, el escroto lo que hace es estirarse y entonces cuando hay mucho calor, ¿cierto? Demasiado, el escroto se estira alejando a los testículos del cuerpo. Listo para que se ventile de una mejor manera. Ahora, cuando pasa todo lo contrario, el frío también los puede afectar a los espermatozoides. Por ende, vamos a ver, como dice Miguel, que ¿cierto? Los testículos, la bolsa, el escroto, se va a recoger y se va a secar mucho más. Eso lo dije yo, profe. ¿Listo? Entonces se va a recoger y se va a acercar, sí, Cristian lo dijo, Cristian fue el primero que lo dijo, se va a acercar mucho más al cuerpo para evitar que esos espermatozoides mueran y permanecer como mantener el calor, ¿listo? Entonces las cosas no pasan porque sí tienen todas una explicación, ¿listo, muchachos? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta, porque, y señoritas, ¿no? Todos debemos saber acá, de tanto de hombre como de mujer, debemos saber, ojo acá, ¿cierto? Alguien alzó la mano, Nelson, ¿qué me vas a decir? Profe, una pregunta, porque digamos, cuando hace mucho frío nos da mucha orinadera. Eso es algo general, eso es algo general, le pasa tanto a hombres como a mujeres. Entonces, cuando digamos no sirve eso que se estira y se encoge, uno uno en ese momento está infértil. Por lo general siempre pasa, pero por ejemplo, ponerse el computador en las piernas, muchos de ustedes que se ponen los computadores en las piernas, el computador genera una gran cantidad de calor y aparte radiación, ¿cierto? Ese calor y esa radiación puede afectar y dejar a las personas estériles. Ojo ahí. Entonces eso es realmente importante tenerlo en cuenta, chicos. Menos mal que tengo escritorio. Las temperaturas afectan, sí. Ojo, vamos a ver el siguiente. Los conductos deferentes. Transporta los espermatozoides, ¿listo? Desde el testículo a la uretra. Ojo, desde el testículo a la uretra. ¿Será que nosotros producimos un solo espermatozoide? No, producimos A varios. diferencia de las mujeres, a diferencia de las mujeres que producen un solo óvulo, ¿cierto? Nosotros los hombres prácticamente desde que iniciamos nuestra etapa reproductiva hasta que nos morimos, producimos espermatozoides. Y además producimos cantidades alarmantes de más de 100 millones, aproximadamente unos 300 millones de espermatozoides. ¿Listo? 300 millones de espermatozoides. O sea que nosotros podemos tener 78 años y los espermatozoides pueden ser... Sí, si tuviste una buena vida, una buena vida de alimentación, una buena salud, lo más probable es que, a diferencia de las mujeres, porque ellas paran, ¿cierto? Ese ciclo biológico, ese reloj, paran en una etapa que se conoce como la menopausia. ¿Listo? Entonces, la menopausia es aproximadamente por ahí a los 50 años, ¿cierto? Ocurren aproximadamente a los 50 años, donde la mujer ya no produce más óvulos, por ende, ya no puede quedar embarazada. ¿Listo? A diferencia del hombre que sí lo puede hacer hasta que muere. Listo. Vamos a ver aquí, a ver los que alcancemos, porque creo que no alcanzo a nombrarlos todos. Profe, solo hay 2 minutos.
Listo. Por eso, aquí el que sigue es la vesícula seminal. ¿Listo? Las vesículas seminales. Recuerden hacer los dibujos, muchachos, el dibujo, por favor. Hacerlo, ¿no? Lo pueden calcar. No hay ningún problema, pueden calcarlo. Vesícula seminal, como su nombre lo dice, ¿de qué cree que se encarga? De enviar el semen al, ¿no? Entonces, ojo, ustedes muchas veces se confunden. Una cosa son los espermatozoides, otra cosa es el semen. Al semen ¿No es lo se le mismo? llama, no es lo mismo, al semen se le llama al líquido, ¿cierto? Con una gran cantidad de sustancias químicas donde se encuentran los espermatozoides. Y el espermatozoide es diferente. El espermatozoide es una celulita que necesita del líquido seminal para sobrevivir. ¿Listo? Entonces, ojo, los espermatozoides los producen, solamente producen espermatozoides. Las vesículas seminales son las encargadas de la producción del semen. ¿Listo? Que no es lo mismo, ojo. Entonces, glándulas que producen el líquido seminal. ¿Listo? Que es el líquido necesario para que el espermatozoide sobreviva. ¿Listo? Entonces, sirve de alimento. Acá los espermatozoides obtienen los nutrientes necesarios para sobrevivir. ¿Listo? Entonces, sirve de alimento al espermatozoide. ¿Listo? Y déjenme ponerles el último y ya se pueden retirar, ¿listo? No, mentiras, me faltan más, me faltan dos. Dejémoslo hasta acá, ¿listo? La próxima clase continuamos con la próstata y la uretra, que son los que nos faltan internos. ¿Listo, chicos? Profe, o sea, hacemos la foto de este pedazo que queremos y el dibujo. Y no publicamos nada, ¿cierto, profe? ¿O sí? Sí, hay que subir los apuntes con la imagen, ¿listo? No es más, apuntes y la imagen. Ustedes la imagen la hacen en el cuaderno. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Chicos, ¿el tiempo con la Sí, imagen señor. está bien para hoy o les dejo para mañana? Hasta mañana, hasta mañana. Para mañana, profe, es que hoy tengo que ¿Listo? irme No, con Cristian, mi dale. mamá. Dale. Por favor. Pero no vaya, no llore, Cristian. ¿La imagen sobre qué, profe? ¿Me puede repetir, por No favor? hay necesidad de llorar. Vuelvo a El repetir. Classroom. La imagen del Classroom. En el Classroom vas a entrar, te lo voy a compartir y vas a encontrar esta imagen. Hay que hacer esta imagen, ¿listo? O sea, me vas a subir los apuntes de hoy con la imagen dibujada, ¿listo? Pero les voy a dar entonces el tiempo para mañana. ¿Listo? Para que todos las... Profe, ¿será que puedes poner otra vez los apuntes anteriores? Gracias. Tranquilos, espérame, les cuadro lo de la fecha porque si no después se me Profe, olvida. una pregunta. Esa actividad que tú dices que la habías hecho hace 8 días, ¿cuál es? Yo la verdad no. Ahí sí me encontré todo en tu bobo. ¿Cuál actividad? Miremosla acá de una Pues vez. ¿Cuál el profe actividad? nos subió el cuestionario. El profe nomás nos lo dictó en clase. ¿Un cuestionario? ¿De qué actividad me estás hablando? La que era apareció como un quiz, profe, la que era de 5 preguntas que usted ahorita estaba Ah, corrigiendo. no, yo no la puse acá. Yo la hicimos en la clase. Ah, pero no tuvo que, no la puso para subirla. Sí, Nelson, las fotos están en el WhatsApp. se tenía que subir con los apuntes. Si quieres, mira, tómale, venga, te le comparto acá, espéreme un momentico para solucionarle al caballero. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Con él. Mire lo que tiene que contestar, lo va a compartir acá. Tómele pantallazo a eso, esta es la primera pregunta. ¿Ya? Pero, ¿por qué estoy todo? Sí, profe, ya. Listo, la segunda pregunta es esta. Ya, profe. La tercera. Ya, profe. Listo. La cuarta. Ya, profe. Y la quinta. Ya, profe. ¿Listo? Eso es, no es más. Y ¿Y vuelvo a dónde lo subo, compartirle. Listo, vuelvo a compartir lo de hoy. ¿Y a dónde subo eso, profe?
Pero eso ya debiste, ¿tú por qué no entraste la clase pasada? Eso debiste subirlo en No la sé, clase. profe, no sé si no entré o la verdad no sé, pero yo nunca sabía esa Eso, actividad. ojo, eso debió haberlo subido en la clase de la tarea características de la reproducción humana, creo. Sí, Claro. características de la reproducción humana que dice fecha de entrega 4 de mayo. Ah, sí, sí, Profe, sí. ¿para qué sirve el Y tú me epididimo? pusiste 60. Listo, chicos, ya se pueden ir retirando los que ya copiaron, por favor. Chao, profe. Chao, Bueno, Chao, chao. nos profe. vemos el jueves. Chao, nos vemos la próxima clase. Profe, ¿para ¿Para qué qué profe. sirve sirve, el para qué sirve epididimo? el epidimio? El epidimio conecta los conductos deferentes. ¿Listo? O sea, permite que los conductos deferentes, que los que acabamos de nombrar, se puedan conectar con el testículo. ¿Listo? Gracias. Listo. Bueno, chao, profe. Nos vemos Chao, la próxima profe. clase. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao.